en mi canal de YouTube. Desde el año pasado usted sabe que me puedes encontrar en YouTube con mi nombre completo. En YouTube, perdón. Estoy haciendo mal las cosas. Con mi nombre completo. Para que cargue. Aquí usted selecciona la clase a la que no asistió. Están cuadradas por fecha. Por ejemplo, la de ayer con décimo D, la de ayer. No puede dar entrada a la clase. Precisamente estábamos resolviendo esa situación. Porque hay algunos correos o están entrando desde donde no es en la aplicación. Algunos se van al correo. Yo como me metí, hoy me metí el martes y miré que hoy no hubo problemas. Otros pueden entrar desde calendario. Mire, estamos aquí en el calendario de 2 a 3 los jueves, porque el link del día martes es para el martes y el jueves es para el jueves. ¿Sí ve? O sea, aquí están codificados con colores para yo no equivocarme. Por ejemplo, todos los que son morados es con décimo C, todo lo que es rojo es con décimo D y así, para yo no embolatarme. Todo lo que es naranja es con ustedes, todo lo que es azul oscuro con, verde oliva con 11A y así sucesivamente. ¿Ves? Entonces, si usted no pudo asistir a la clase pasada por algún inconveniente, les recuerdo que aquí están todas las clases grabadas. El problema es que ustedes no revisan esas clases. Poquitos lo hacen. Mire, visualizado 0, 0, 3, 2, 1. Entonces, ese material allí es para evitar precisamente eso. ¿Ves? Sería la segunda alternativa. En el día de hoy, lo que pretendemos es seguir complementando lo que ya usted tiene de fundamento en la clase pasada, lo poquito que veíamos en la clase pasada. Hoy vamos a continuar con eso. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de complementar, valga la aclaración, algunas características de los gases que estábamos mirando. Yo tengo aquí unas gráficas que son importantes. El martes anterior estuvimos hablando de estas palabras: difusión, compresibilidad, la presión y de que ocupan el volumen del recipiente que los contiene debido al amplio espacio que hay entre partícula y partícula. Estuvimos también mencionando qué era eso de presión con respecto a la fuerza que se ejerce en cualquiera de los lugares que hay en nuestro planeta. Precisamente ahorita a la 1:00 veía en el noticiero de que hay un acontecimiento científico de talla mundial con respecto al análisis de las rocas que hay en el planeta Marte y del análisis que hay que van a tomar, unas muestras que van a tomar donde hubo agua hace millones y millones de años. Esa es una expedición hecha por la NASA, en donde hay 2 científicos colombianos que estuvieron explicando. A partir de las 4 hay una explicación en español por parte de la NASA, en donde van a explicar todos los pormenores de eso, precisamente, que tiene mucha relación con lo que estamos nosotros de pronto mencionando acá. Bueno, también les voy a compartir el link. Les voy a compartir el link de la pizarra para que usted también tenga acceso a lo que nosotros escribimos acá. Solo para leer, no para editar información. Entonces, fíjate que aquí me está solicitando que yo les autorice el uso de ese link. Entonces, yo voy a decir aquí que cualquiera que tenga el enlace, claro, usted está en clase, lo puede ver, pero no lo puede editar. Voy a corregir aquí para evitar problemas. Editar, no ver, solamente ver, ¿verdad? Bueno, aparentemente son 13, vamos a dejarlo con 13 nomás.
En ese sentido, vamos a organizarnos en lo siguiente. Como estamos hablando de la esfera nuestra sobre todos los seres vivos que estamos en uso, podemos hablar también de que en el espacio hay algunas consideraciones, si se puede o no se puede mencionar el efecto de la presión, ¿verdad? El efecto de la presión. Y vamos también a utilizar un poquito de matemáticas para recordar algo, como lo siguiente, fiarme de que en realidad usted pueda acceder cuando le doy compartir. Para que cualquiera que comparta el link que usted tiene pueda leer lo que yo escribo aquí. Listo. En ese caso, recordábamos según algunas citas que veíamos el año pasado. Por ejemplo, vamos a recordar que en 1 centímetro, por ejemplo, que en 1 centímetro, pues van a existir en extensión o en longitud más bien 10 milímetros. ¿Por qué traemos eso a colación? Porque en este gráfico que estamos mirando, me dicen que la altura a la que puede subir o ascender cierto contenido de mercurio es hasta 760 milímetros. Esto lo demostró un señor italiano. Vamos a volver a escribir ese nombre. De nombre Evangelista, pero de apellido Torricelli. En física van a hablar de Pascal. Bueno, eso es otra cosa. Pero igual es una unidad para medir presión, que es una de las magnitudes de los gases. Evangelista Torricelli. Como Torricelli sabía que en 1 centímetro hay 10 milímetros, él encontró unas unidades de equivalencia de la presión. Para ser preciso, recordemos que son 4. Él dice que puede haber el efecto de una atmósfera sobre cierto volumen de mercurio. Si revisamos, 760 milímetros de mercurio aparecen allí. Entonces, también propuso que una atmósfera la podíamos considerar con el valor de 760 milímetros. Profe, Como lo que él utilizó fue el mercurio, ¿cierto? Si yo divido 760 entre 10 para convertirlo en centímetro, me va a dar la tercera unidad de referencia, es decir, 76. Es el valor de la presión en centímetros. ¿Por qué nos interesa esto? Por lo siguiente que vamos a decir también con respecto a la temperatura. Y como su apellido era Torricelli, encontró también que una atmósfera equivale también a 760 torr, la abreviatura de su apellido, torr, ¿verdad? T-O-R-R. ¿Eso para qué me sirve? Dirán algunos. ¿A mí para qué me sirve saber eso? En sociales, volvemos al viejo ejemplo, me hablan de lo que puede haber o no sobre el nivel del mar. Los profes de sociales me hablan de incluso los de biología, de metros sobre el nivel del mar. Entonces el profesor de biología me relaciona por qué aquí arriba, en donde están las partes más altas en las montañas, la flora o la fauna es muy diferente a la vegetación o a los animales que habitan en las costas, que son las zonas más bajas. Si estamos en el mismo país, por ejemplo, porque la cultura de un lugar al otro
puede variar si estamos en el mismo país. Y también sabemos que por cada altura que uno recorra, lo que le va a pasar a la presión atmosférica es que va a ir cambiando, porque encontramos que aquí arriba, donde está este asterisco blanco, va a haber menos cantidad de oxígeno que aquí abajo. Y si yo relaciono ese valor con la temperatura que se deriva de esto, voy a encontrar lo siguiente. Son las 2:16 de la tarde. ¿Será que a esta misma hora, si yo estoy a la orilla del mar de Coveñas, en la plena playa, y hay otra persona en la parte más alta en Bogotá, parte más al norte en Bogotá, 2:16 de la tarde, la temperatura será igual en estos dos puntos si estamos en el mismo país como el nuestro? Pues yo voy a encontrar que no, que aquí en el interior del país, como están más altos, son zonas más altas en nuestra geografía, las temperaturas tienden a ser bajas, En cambio, las partes más bajas en nuestro país, como las costas, en este caso Sucre, que hace parte de nuestro litoral, pues las temperaturas van a ser totalmente altas en comparación con estas que son temperaturas bajas. Pero nosotros los costeños vamos a estar sometidos a más columnas de aire, serían esas rayas verdes, que de pronto las que tengan los de Bogotá, ¿verdad? Porque como aquí la altura es mayor, la temperatura es baja, porque la presión atmosférica también es baja aquí debido a que hay poco contenido de oxígeno. Cuando por primera vez vamos a Bogotá o a Pamplona en el norte de Santander, o a Tunja en Boyacá, o a Medellín en Antioquia, cuando los costeños vamos allá por primera vez e intentamos, digamos, hacer una vida normal, o sea, caminar las primeras 4 o 5 cuadras, a las 2 primeras cuadras ya yo siento que me estoy ahogando, me estoy asfixiando. Primero por varias razones. Primero, estamos en un sitio mucho más alto que el nuestro. Segundo, hay menos volumen de oxígeno por metro cúbico que acá, porque aquí hay más columnas de aire debido a que estamos más bajos. Tercero, la temperatura también influye directamente en la presión, como vamos a ver más adelante. Por eso el funcionamiento de una olla a presión, vamos a buscarlo aquí. ¿Por qué una olla a presión, por ejemplo? ¿Por qué una olla a presión en plena funcionalidad, como la que tiene mi mamá en la casa, voy a encontrar que a medida que empieza a los primeros 40 minutos, 45 minutos, y que lo que mi mamá adicionó de agua aquí se convirtió en vapor? Eso no es que lo vimos en química y en física, cambio de estado material. Cada vez que el calor aumenta en virtud del tiempo, a los 10 primeros minutos, luego a la media hora, luego a la hora de que eso está cocinándose allí, yo supongo que la temperatura, no solamente por fuera de la olla a presión, que es de metal, va a estar alta, no, también por dentro. Además, ese volumen de agua, X, 1 litro, 2 litros, que mi mamá le adiciona a eso, empieza a evaporarse. Y ese vapor, que son moléculas de gases que se mueven de una manera desordenada, ahorita les recuerdo ese movimiento, el martes estuvimos hablando bastante de eso. Estas moléculas que simularían ser moléculas de agua de forma gaseosa, chocan entre ellas contra las paredes y eso me genera un aumento de presión. O como diría la profe de física, chocan entre sí y contra las paredes. Eso me aumenta entonces la frecuencia de fricción y empieza a sonar
específicamente la válvula de control, que me va a regular que la presión aquí no sea tan alta que ponga en peligro el sistema, porque esto es un sistema herméticamente cerrado. La válvula me controla eso, que la presión interna se empiece a equilibrar con la externa. ¿Y cómo lo hace? Porque estas moléculas empiezan con su golpeteo constante, a subir y a golpear, esta válvula y empiezan a salir. Si yo le coloco la manito aquí arriba, pues yo voy a saber qué es lo que va a pasar. O el dorso del brazo, cuando estoy empezando a cocinar. Lo mismo que pasa. Voy a cocinar el arroz, entonces después de 40 minutos o de media hora de estar eso cocinándose allí, yo abro el caldero, levanto la tapa del caldero o de la olla, pero dejo el dorso del brazo bajo la acción directa de ese vapor. ¿Qué pasará? Pues me va a quedar una marca ahí bien chévere. ¿Y por qué me quema eso tanto o tan fuerte? Y eso que fue de un poquito, dice uno, ¿no? Que medio coloqué el brazo allí. ¿Qué tal si lo pego? Pues el efecto va a ser mucho mayor. Pues en la medida en que esa temperatura aumenta, la presión también lo hace, pero no la presión atmosférica que estamos nosotros analizando acá. La presión atmosférica es otra, muy relacionada con esto. Esta es la fuerza, como dicen ustedes los matemáticos, es la fuerza ejercida por unidad de área, ¿verdad? Al ejercer la fuerza aquí, empuja a ese líquido hacia el interior a través de, como diría la profe de física, no me quiero meter con eso, pero bueno, voy a ampliar un poquitín. Como este calibre de aquí, este diámetro de aquí es menor, presión igual a fuerza por unidad de área, pues va a lograr que esto ascienda, pero no hasta el tope, hasta cierto lugar. Todos los días, o bueno, comúnmente nos pasa, nos colocan una gaseosa que entre otras cosas nos la venden líquida y nos colocan el pitillo. ¿Qué observamos? Que el líquido sube hasta cierta altura, no se pierde. ¿Y por qué no se pierde? ¿O cómo hago yo para eliminar el efecto de la presión atmosférica? Pues entonces le coloco el dedo en el orificio superior del pitillo. Y entonces saco ese contenido que hay ahí almacenado y lo puedo pasar a otro recipiente. Lo mismo sucede con las raíces en un árbol. Para que una gota de agua pueda pasar desde la parte más profunda de una raíz hacia la parte más alta de un árbol. Lo mismito sucede con nosotros. Una gota de sangre desde nuestro dedo gordo del pie derecho, para que suba hasta la cabeza, tiene que vencer la gravedad, tiene que moverse, y esa fuerza se la da aquí en el empuje que ejerce nuestro corazón, que bombea 24 horas al día, ejerce fuerza. Y si yo estoy haciendo un ejercicio en el gimnasio, mi corazón no tiene por qué moverse igual al 0 minutos que a los 20 minutos. La sudoración no es la misma. La frecuencia con que los pulmones se mueven no va a ser igual. Y eso no es difícil. Si estoy en una estática, ahí en el tablerito te miden tiempo, pulso, calorías, distancias recorridas. O sea, te dan muchísima información para tú controlar. Bueno, voy a hacer aquí primero 20, luego en la otra máquina voy a hacer 30 y así, ¿cierto? Para quemar no sé cuántas calorías. Para eso va uno al gimnasio, para de pronto ponerse a tono con la situación de salud en la que estamos últimamente. Y mientras más oxigenación haya en el cuerpo, mientras más movimiento haya en el cuerpo, muchísimo mejor. La salud va a ser muchísimo mejor y nos vamos a mantener sanos. Si eso le metemos también una comida sana, pues el trabajo sería formidable. Pero a veces hacemos lo contrario. Hora y media en el gimnasio, pero por fuera del gimnasio hay una panadería, entonces me siento, 1.000 pesos de pan, una gaseosa litro. Oye, ¿qué hiciste? Nada. No hiciste nada, perdiste fue plata y tiempo. O lo que es peor, si hay por ahí una venta de fritos, entonces pégale al frito. No estás haciendo nada, absolutamente. Entonces la presión, así yo esté en cualquier lugar de nuestro planeta,
Vamos a buscar aquí eso que llamamos disque atmósfera, porque me hablan mucho y yo me puedo estar pensando en otra cosa. Decíamos también el martes que por eso, bueno, esto que estamos diciendo de el amartizaje que va a haber a partir de las 4 de la tarde, solo va a ser un robot que va a quedar suspendido en la atmósfera marciana durante ciertos minutos. La NASA habla de los 7 minutos terroríficos porque son muy importantes por aquello de la atmósfera y de la nueva condición que hay en Marte. Pero todas estas cosas debió haberse superado cuando se intenta salir de nuestra atmósfera terrestre. Por eso es que yo veo que las nubes, les decía a sus compañeros el día martes, todas no están a la misma altura ni todas tienen el mismo color. Y los que hemos tenido la experiencia de volar en un avión y notamos eso, uno empieza a relacionar lo que le explican a uno en clases con cosas de que en verdad sucede en la vida diaria. Los satélites de las comunicaciones, lo que nos está permitiendo ahorita comunicarnos, no está tan bajito. Mire, está muy alto. Vamos a ampliar esto aquí. Está muy alto, a muchísimos kilómetros por encima. En toda esta órbita girarán los satélites, pero no naturales, artificiales. Y eso los que estamos en Sudamérica podemos saber qué está pasando en África, si quiero, o lo que está pasando en Egipto o en España, en cuestiones de segundos. Porque lo contrario, imagínate cómo haríamos, ¿verdad? Entonces Torricelli nos generó muchísimas relaciones. Si yo combino presión atmosférica con temperatura, entonces aquí abajo hace más temperatura o es más alta, pero hay más presión. Ah, listo, profe. Entonces, matemáticas me dice que si uno aumenta, la otra aumenta. Eso es directamente proporcional. Sí, pero la presión atmosférica. Y si usted me habla de cantidad de oxígeno, de pronto para matemáticas corchete significa otra cosa. En química el corchete es cantidad. La cantidad de oxígeno con respecto a la altura. Un ejemplo, ya dentro de poquito empiezan las selecciones sudamericanas a empezar a jugar para las eliminatorias del próximo mundial. Y siempre escuchamos lo mismo de los comentaristas deportivos, que si Colombia va a jugar a la altura de La Paz en Bolivia, por muy buen atleta que sea, por mucha Juventus o por mucho Inter en donde esté jugando fulano o X, se cansan mucho más. Se van a cansar mucho más porque La Paz en Bolivia está muchísimo más alto que de pronto Barranquilla o que de pronto Roma o de pronto Madrid, donde está jugando fulano de tal, ¿verdad? O que Cúcuta o cualquier lugar de nuestro país. Cuando vemos que los futbolistas nuestros van por allá a La Paz, Bolivia. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué se cansan tan rápido? Y que de pronto pueden hasta golearlos. O al revés, por la experiencia. Mientras más alto estemos en un punto geográfico, menos columnas de aire van a haber. Entonces, la cantidad de oxígeno disuelto por metro cúbico va a ser inversamente proporcional. Mientras más bajos estemos, Coveñas, Tolú, Sincelejo, con respecto a Bogotá, para no hablar de otro país, vamos a entender que aquí arriba entonces los del interior tienden a presentar un tono de piel muy distinto al nuestro. Entonces hablaríamos ahí de la radiación solar y que el sol sale para todos, sí, pero no llega con la misma intensidad. Por eso el orden en nuestros planetas nos dice que el Sol, o más bien nuestro planeta, es un planeta privilegiado en posición con respecto al Sol.
que no es el único Sol, ni tampoco nuestra galaxia es la única que hay. Hay muchísimas galaxias y hay muchísimos sistemas solares, ¿verdad? Entonces, por eso el hombre lo que está haciendo en el día de hoy, buscando qué pasó en otras partes. Entonces ahí empieza la astrofísica, empieza la biología, a explicarnos qué puede haber en otros lugares con respecto al nuestro, o sea, algún parecido en cuestiones de vida, ¿cierto? Concentración de oxígeno o cantidad de oxígeno es inverso a la altura. Pero cuando nosotros nos hablan de eso, que la altura, que la presión, que la temperatura, recordábamos el martes que la temperatura para gases las vamos a trabajar en Kelvin y recordábamos la fórmula que veíamos el año pasado. Uno dice, pero bueno, ¿eso a mí para qué me va a servir? Resulta, señores, que cuando nosotros relacionemos las características que hemos visto en estas dos clases, hemos hablado de la compresibilidad. Yo les decía a sus compañeros en la clase pasada que cuando accionamos un splash, una colonia, un tarro de pintura de esta en aerosol, lo que hacemos es aumentar presión. Mira lo que nos decía Torricelli, que hay una fuerza que yo no puedo ver porque es ejercida por el aire, que es una solución homogénea. Yo no puedo saber dónde está el oxígeno en el aire, pero hace parte del aire. Si yo aumento esa presión por unidad de área, voy a lograr, y mira, voy a ampliar, les decía a sus compañeros. Yo veo aquí una manguerita de un calibre, de un grosor muy distinto a este orificio. Mira lo que nos decía Torricelli. Eso lo podemos vivenciar sí y solo sí. Sí y solo sí. El diámetro, la abertura, que puede ser una manguera, puede ser un vaso sanguíneo, puede ser el xilema, puede ser el floema, pueden ser los tubos que conducen el agua desde el piso 1 al piso 90 de un edificio. Todo eso implica allí. ¿Cómo tiene que hacer el arquitecto para proveer al piso 91 de agua como lo hace en el piso 5? Y entendemos entonces que mientras el calibre del tubo madre que pasa por la calle principal nuestra tiene que ser muchísimo mayor, porque va a soportar más presión para distribuir a las casas. Y de las casas, si tienen 2, 3 o 4 pisos, 5 pisos, debe llegar con la misma fuerza del piso 1 al piso 5. Si no, el arquitecto o el ingeniero que hizo eso, oye, ¿usted qué fue lo que pasó aquí? Si los materiales que compramos de primerísima calidad y resulta que en el 5.º piso no llega el agua. No, eso tiene que aplicar allí unos principios matemáticos y todo ese cuento, ¿verdad? Lo mismo sucede con esto sencillito que estamos observando aquí. Mientras más presión yo haga, voy a hacer que salga más líquido. Pero si no hago presión, sino que el sistema es cerrado, pues no va a pasar nada. Ahí no tiene que vaporizarse nada, porque el sistema es cerrado, ya no está abierto. Y por mucho que yo intente mirar hasta dónde se combina el vapor que sale de una cafetera o de una tetera, como en este caso, no voy a lograrlo, porque los gases se combinan entre sí. Y comentábamos el martes que es altamente peligroso respirar el humo de un cigarro, porque tiene más, o mejor, tiene 4.000 sustancias químicas diferentes y hay 50 de esas sustancias que son cancerígenas y que se enferma el que fuma como el que está a su lado. Por eso hoy día nuestra constitución política ha legalizado que si uno va a un restaurante, tiene que haber unas zonas libres de humo. Y si una persona entra a una zona libre de humo y enciende un cigarro, lo sacan, lo deberían sacar inmediatamente. Porque si es en una sala cerrada y empieza a fumar, todos están fumando, todos, porque estos gases se combinan. No es que va a decir, no, el aire llega hasta aquí, hasta donde está esto. Mentiras. Y entonces en una contaminación como la que nosotros vemos a nivel mundial en las zonas
industrializadas, ¿qué? Eso nada más queda para Estados Unidos o para Francia. No, que era lo que pensaba el ilustrísimo Donald Trump, ¿verdad? Que el calentamiento global era un invento chino. ¿Seguro? No, eso no es ningún invento chino. Esa es la realidad nuestra, que nos toca pagar por cuestiones de industrialización, pero también hay una legalización que controla esto. ¿Qué tanto humo puede botar, diciéndolo de esa manera, un vehículo? Entonces, por eso tenemos que hacer una revisión técnico-mecánica anual en los carros. Pero también hay ahí unas situaciones que analizar, que no es de este resort, sino de otra cosa. Bueno, en ese sentido nosotros vamos a relacionar lo siguiente. No debería, porque ya lo hicimos, no importa. Los grados Celsius, nosotros lo relacionábamos el año pasado con Kelvin, cuando decíamos que Celsius va a ser igual a Kelvin menos 273. ¿Y eso de dónde sale, profe? Ya a mí se me olvidó, no te preocupes. Sale de esta fórmula, que Kelvin va a ser igual a grados Celsius más 273. Vamos a aprovechar el espacio para dos cosas. ¿Qué es ese 273? De pronto ya a mí se me olvidó. Ese 273 es la temperatura en la cual la energía cinética es tan escasa, que diría la señora Carmencita, que es casi nula. El movimiento es mínimo en 273. Claro que tiene que ser mínimo porque en ese sentido la energía potencial es altísima, porque usted recordará que el movimiento y la estaticidad es inversamente proporcional. Vamos a mirar aquí una cosita, aprovechando esto. ¿Cómo se mueve? Los que no vinieron y los que no han revisado el video de la clase. ¿Cómo se mueven las partículas en un gas? Vamos a aprovechar este que es bastante sencillito. Si pudiéramos ver eso en la realidad, profe, pero yo no veo eso en la realidad. No, es que no. ¿Quién lo va a ver? Superman no, porque sabemos que eso no existe. Pero si tomamos como referencia ese humo del cigarrillo y que supongamos que esta X es un niño y Profe, que sí, ahora que dime. termine de mostrar eso ahí, puede poner donde está escribiendo para terminar de copiar y eso. Claro, cómo no, con mucho gusto. Y que este signo mayor que es otro niño. Si este recipiente blanco es una persona que está fumando, no solamente está fumando él, sino que también el niño de la izquierda y el niño de la derecha también van a estar fumando porque se contaminan ese montón de sustancias químicas que tiene, dañinas, que tiene el cigarrillo, ¿verdad? Porque el gas no sigue un movimiento, como dicen ustedes los matemáticos, rectilíneo uniforme. Yo no voy a decir que esta esfera roja se va a mover solo hacia arriba, porque mira, no la puedo ubicar. Y si aumenta la temperatura, como veíamos en la olla a presión, peor. Ese movimiento va a ser mucho más frecuente. Va a ser mucho más frecuente. Entonces, estas formulitas que veíamos el año pasado me relacionan que este 273 es el punto de congelación del agua, pero en Kelvin. Si el agua se congela, entonces hay muchísima quietud y las partículas se van a mover poco, por eso van en relación inversa. No solamente hay temperatura, no solamente hay presión, sino que también recordemos, vamos a hablar de la densidad en un gas y esa densidad la vamos a relacionar con la misma fórmula que veíamos el año pasado. Masa con respecto a volumen. ¿Cierto? Masa con respecto a volumen. Vamos a buscar por aquí una grafiquita. Una gráfica que nos muestre, bueno, esto. Todos los días lo vemos en la casa y a veces no le paramos ni bola. Esta estructura que estamos viendo aquí, que utilizamos para la cocción de los alimentos, fíjate que ya aquí se pierde la imagen. Pero si te coloca la mano aquí arriba, ¿sabes qué pasa? O si colocas aquí un fósforo, ¿sabes qué pasa? Un pedazo de papel. Este gas
que llega hasta nuestras casas, que es el gas propano, si lo colocamos bajo el efecto de un fósforo, se genera una combustión, se quema y demorará mientras el recipiente esté abierto, obvio, y mientras haya oxígeno, porque estamos en la Tierra y en cualquier lugar de la Tierra va a haber oxígeno, pero no con la misma, no en la misma cantidad, dependiendo de la altura que acabamos de recordar, ¿cierto? Pero si yo observo las nubes, perdón, las nubes, yo puedo aparentemente pensar que esas nubes van a quedar ahí quietas, o como la gente antigua pensaba, que al moverse las nubes, lo que se movía era la Tierra a esa velocidad. Imagínate cuánto demoraría un año entonces, o un día, cuánto demoraría. No pudiésemos caminar sobre la superficie si nos moviéramos tan rápido como las nubes, ¿cierto? Y estas nubes van a tener un color muy distinto a otras, muy distinto a otras. Y eso nos va a indicar, según los campesinos, qué puede suceder. De todo eso, incluso de nuestros pulmones. Bueno, vamos a mirar los pulmones de un fumador. A ver, los pulmones de un fumador. Imagínate tú eso. Imagínate tú eso. Los colores tan bárbaros que me generan cierta situación en torno a eso. Y aquí vemos todavía mucho más al detalle que todo lo que la naturaleza nos da poco a poco por nuestros hábitos, los podemos dañar, ¿cierto? Los podemos dañar, deberían estar así. Pero si mi oficio es, por ejemplo, administrar un billar, por ejemplo, administrar una discoteca, es muy difícil que yo mis pulmones los tenga así. Porque aunque no fume, con el paso del tiempo, van a cambiar no solamente de color, sino de funcionamiento. Voy a tener inconvenientes respiratorios, ¿verdad? Entonces, esos gases que nosotros vamos a mirar, también lo relacionamos con el valor de la densidad. Y también decíamos, estamos repitiendo prácticamente, decíamos la diferencia entre el término ideal y el término real. Lo ideal con respecto a lo real tiene muchísima diferencia. Un ejemplo, el aire acondicionado. Si yo quiero que el aire acondicionado enfríe mucho más rápido en mi cuarto, pues bajo la temperatura, ¿verdad? Empieza en 23 y yo empiezo a mover aquí hasta 12, 16, porque yo quiera. Pero si yo quiero que la temperatura sea menos fuerte, o sea, menos fría, ya lo puedo dejar en 20, 21, si yo quiero. Eso es un gas ideal, lo manejo. Pero ¿cómo controlar el gas como la atmósfera? Yo quiero que ahora haga muchísimo frío. No puedo controlar eso. Porque el real no sigue un comportamiento predecible. En cambio, el ideal sí, que es lo que vamos a ver en las próximas clases. Cuando ya empecemos a trabajar con estos nombres. Con estos nombres. Avogadro, Charles, Boyle, Gay-Lussac y demás. Y a entender por qué, por ejemplo, si yo relaciono presión y volumen, cada vez que hago esto en mis pulmones o con mis pulmones, la capacidad torácica aumenta. Pero ¿qué pasará allá dentro de mi organismo con respecto a la presión? Ni idea. Eso me lo explica Boyle y Marriott. ¿Qué pasa con el volumen y la temperatura? Con el ejemplo que veíamos del gas propano en cocción, o con la presión y la temperatura, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ir relacionando a partir de la próxima semana. En el transcurso de este fin de semana les voy a dejar la primera actividad, que va a ser muy sencilla. Vamos a comenzar una actividad sencilla para empezar bien. Una sopa de letras, relacionar columna A con columna B. Les voy a colocar un videito de 5 minuticos, de pronto hasta de menos, y de ahí saco 3 preguntas.
tomas foto de eso que trabajas en tu cuaderno y me lo envías a mi WhatsApp por ahora, hasta no corregir todas estas situaciones de correos para relacionarlo desde Classroom. ¿Ok? Bueno, que tengan un resto de tarde muy feliz. Les agradezco por haberse conectado. Ahorita me quedo aquí para revisar el correo de José, a ver si ya le llegó. Y estamos en contacto, José, ¿oíste? Y ahorita también con el de Willington, que me facilitó el correo. Les agradezco Muchas mucho. gracias, profe. Que mi Dios me los bendiga. De nada, ¿vale? Y seguimos en contacto. Muy bien, profe. Muchas gracias. Profe, Que tenga bendiciones. buen Señor. día. Ok, Buen day. ok, sí, señor.